Muy buenas a este nuevo video sobre trading algorítmico. En este video veremos algunas estadísticas que son bastante útiles para analizar los retornos de una acción. Esto nos ayudará a entender mejor los datos con los que estamos trabajando y bueno, también veremos algunos métodos para ver si nuestros datos tienen valores similares a los de una distribución normal o simétrica. Esto también es bastante útil porque hay modelos que asumen una normalidad en los datos, ya sea modelos de series de tiempo o incluso modelos de Machine Learning. Entonces es importante saber cuál es la distribución de nuestros datos. Entonces bien, vamos a importar unos módulos, yo ya los tengo aquí cargados, también ya tengo aquí el código cargado, solamente voy a ir ejecutando y explicando qué es lo que vamos a estar haciendo. Aquí, por ejemplo, yo voy a estar utilizando el ticker de Google y en este caso va a ser desde la fecha 2010 hasta la fecha 2022, ambos del 0101. Y bueno, voy a descargar los datos de Yahoo Finance. Aquí le voy a pasar el ticker y solamente me voy a quedar con los precios de cierre ajustado. En este caso se suele trabajar con los precios de cierre ajustado porque ya toma en cuenta el cálculo de los stock splits y los dividendos. Entonces, por eso se suele utilizar los precios de cierre ajustado. Aquí voy a renombrar esa columna, simplemente lo voy a cambiar a minúscula y el espacio lo voy a poner con un guión bajo. Voy a ejecutar esto y aquí ya tenemos cargado nuestro data frame. Aquí voy a ejecutar o voy a crear la columna de retornos, que en este caso va a ser logarítmicos. Se suele trabajar con retornos logarítmicos. En este caso, los retornos logarítmicos pues tienen algunas ventajas, entre ellos es que son más fáciles de manipular porque ya tienen los retornos acumulados. Entonces ya simplemente es cuestión de hacer una suma y no una multiplicación como sería con los retornos normales. También tiene otras ventajas y además se suele utilizar bastante en diferentes tipos de modelos. Entonces, bueno, vamos a pasar a calcular los retornos logarítmicos y aquí ya los tenemos cargados. Vamos a poner aquí un dfstock.head. Vamos a poner .head y podemos ver aquí los retornos logarítmicos en este caso. Entonces, bien, vamos a pasar a calcular el promedio y la desviación estándar. Esto nos puede dar una pequeña idea de cómo están distribuidos nuestros datos. En este caso podemos ver que el resultado del promedio es muy cercano a cero, pero también vemos que es ligeramente positivo. Entonces podemos ver que hay más valores positivos y podemos ver también la desviación estándar. Vemos que esta sí es un poquito más grande que el promedio de nuestros retornos, por lo que podemos asumir que hay volatilidad. Entonces, bueno, si, en este caso pues estamos viendo el activo de Google, pero si viéramos otro activo como criptomonedas o algún otro activo bastante volátil, pues quizás esto podría ser incluso más grande. Entonces, bien, vamos a calcular la mediana en este caso y vemos que es muy similar a lo que es el promedio. Hasta ahorita parece una gráfica bastante buena, una gráfica de una distribución normal. De hecho, podemos hacer lo siguiente, podemos crear una gráfica de la distribución normal. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es con Linspace, voy a crear ciertos puntos y los voy a agregar a una forma normal para que se vea la curva. Entonces aquí guardo los puntos y se los paso en el PDF de la gráfica y se los voy a pasar como primer parámetro y posteriormente pues le voy a pasar lo que es el promedio de los retornos y la desviación estándar. Y esto nos va a crear lo que es la forma de la distribución normal como tal. Entonces vamos a ejecutar esto. Y acá lo que vamos a hacer es hacer un plot de los retornos en X y los retornos en Y, que es la forma que tenemos acá. Son estos de acá. Y esto va a ser la distribución normal. Y posteriormente vamos a graficar también el histograma de nuestros retornos. Vamos a graficar esto. Y como podemos ver, esta es la distribución normal, lo que se encuentra en azul clarito. Y vemos nuestros retornos. Vemos que es un comportamiento muy similar, sin embargo, pues ya aquí en el centro
en lo que son los retornos, se salen de lo que es la distribución normal. También vemos que hay algunos valores muy extremos por acá, pero bueno, sigue una distribución que podría ser normal. Entonces, para eso podemos ver algunos otros valores. Primero podemos graficar los retornos y podemos ver que existen variaciones. ¿Y esto qué significa? Significa que la varianza y el promedio cambian conforme va pasando el tiempo, conforme van apareciendo nuevos datos. Entonces, esto requeriría ya sea de un tratamiento de datos o incluso aplicar otro tipo de modelos a modelos que asumen una distribución normal, por ejemplo. Entonces, podemos seguir viendo más gráficas. Por ejemplo, vamos a ver la boxplot. Y aquí podemos ver el promedio de nuestros puntos de los retornos, pero también podemos ver los outliers. Aquí vemos outliers tanto negativos como positivos. Aquí algo interesante es que, por ejemplo, en los outliers positivos tenemos un 0.15 y en los outliers negativos tenemos un menos 0.10. Entonces nuestros outliers suelen ser con retornos más positivos, que esto tiene bastante sentido por lo que veíamos anteriormente del promedio, que esto tiende ligeramente a ser positivo. Entonces podemos ver que tiene bastante sentido. De hecho, algo que también podríamos hacer es ver la skewness y la kurtosis. ¿Esto qué significa? La skewness y la kurtosis son medidas que nos ayudan a ver cómo se distribuyen nuestros datos en la gráfica, básicamente en esta distribución que tenemos acá. Y como hemos visto aquí los outliers, podemos ver que la skewness tiene sentido. En este caso significa que la cola, que tiene una skewness positiva, es decir, la cola derecha está más alargada. Esto significa que hay retornos más positivos, outliers más positivos. Y bueno, ¿cómo podemos interpretar estos valores o este valor de la skewness? Pues básicamente en una distribución simétrica, la skewness suele ser 0 en una distribución normal, estándar. También tenemos la kurtosis, que la kurtosis pues nos ayuda a medir la presencia de los valores extremos de nuestros outliers. Y básicamente en una distribución normal estándar la kurtosis es de 3. Una kurtosis que sea mayor de 3, pues básicamente indicaría que hay muchos valores extremos, lo que tiene bastante sentido porque nuestra kurtosis es de 9 y podemos ver en la gráfica de boxplot que tenemos bastantes outliers aquí, tanto positivos como negativos. Si fuera una kurtosis menor de 3, significaría que hay pocos valores extremos, hay menos valores extremos que en una distribución normal estándar. Entonces, con estos resultados de la skewness y la kurtosis y con lo que hemos estado viendo, pues podemos observar que hasta ahorita no sigue el comportamiento de una distribución normal. Sin embargo, aquí podemos aplicar también lo que es un skew test y un kurtosis test para ver si este valor es significativo o no. Vamos a ejecutarlo. Aquí, como podemos ver, tenemos los resultados, tenemos el valor estadístico y tenemos el valor de p-value, tanto del skewness como de la kurtosis. En este caso, el valor p-value es menor que 5. Aquí se suele definir un intervalo de confianza. En este caso puede ser del 95% o del 99%, etc. Esto va a depender de lo que se quiera lograr. Comúnmente se suele utilizar el 95%. Y se suele decir que si un p-value es menor a 5, en este caso en el skew test, podemos rechazar la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. En este caso vemos que tanto en el skew test como en el kurtosis test, ambos tienen un p-value de menor al 5%. Básicamente es muy cercano al 0. Y pues por lo tanto en ambos podemos rechazar la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. Y por último, también tenemos otra gráfica que básicamente nos ayuda también a visualizar si tiene el comportamiento esperado de una distribución normal o no. En este caso vemos una línea roja y vemos varios puntos azules que forman una línea y algunos puntos pasan a través de la línea roja.
¿Esto cómo lo podemos interpretar? Básicamente la distribución normal es esta línea roja de acá y esta línea azul son nuestros retornos. Entonces, la línea azul, para que pudiéramos decir que se comporta como una distribución normal, como la distribución normal esperada a partir de esta línea roja, debería de seguir muy de cerca esta línea roja. Si acaso debería moverse muy poquito aquí entre la línea roja, pero debería verse muy similar a lo que es esta línea roja. En este caso vemos que tenemos valores muy extremos, tanto en la parte superior derecha como en la parte inferior izquierda, por lo que vemos que no se ajusta bien a lo que es una distribución normal. Por lo tanto, debido a todo lo que hemos visto hasta aquí, que existen más pruebas como los test de normalidad de Yarque-Vera y demás, pero con esto que hemos visto es bastante útil para entender el comportamiento de nuestros datos, en este caso de los retornos de Google. Hasta aquí podemos decir que las pruebas que tenemos es que nuestros datos no siguen una distribución normal y por lo tanto es posible que se ajusten a datos con una distribución diferentes. Existen otro tipo de distribuciones que se podrían utilizar para describir los datos, por ejemplo la distribución T-Student, la distribución de Pareto, etcétera. Existen varias distribuciones que se podrían intentar aplicar a estos datos para ver cuál es la que hace más fit con nuestros datos. Por ahora la finalidad de este video era básicamente ver algunas estadísticas que nos son útiles y especialmente ver si nuestros datos siguen una distribución normal o no. Esto para entender mejor nuestros datos y posteriormente saber si hay modelos que podemos aplicar o no. Es decir, modelos que asumen una normalidad o no. En este caso, pues hasta lo que hemos concluido, hasta estos análisis que hemos hecho, no sigue una distribución normal como tal. Entonces habría que buscar alguna otra distribución que se adapte mejor. Aunque bueno, aquí quiero mencionar que esto solamente es el activo Google como tal y es de la temporalidad de un día. Esto podría cambiar si modificamos la temporalidad, el stock, etcétera. Es decir, aquí no se asume que todos los datos, todos los activos siguen esta distribución como tal. Eso se tendría que hacer un análisis individual de cada activo para ver cuál es la distribución que siguen. Es probable que muchos sigan un comportamiento similar, pero probablemente habrá algunos otros activos que tengan otro comportamiento, como por ejemplo que la skewness sea negativa, que la varianza o la desviación estándar sea más alta, etcétera. Sería ver todos los activos que queremos analizar y ver cuáles son sus estadísticas. Bien, hasta aquí este video sobre estadísticas aplicado a nuestros retornos. En el siguiente video vamos a ver algunos modelos de series de tiempo y vamos a aplicar esos modelos a nuestros retornos. Entonces, bien, eso es todo por este video. Si les gustó, sería de gran ayuda que le dieran like, comentaran y se suscribieran si no están suscritos. Entonces, bien, eso es todo por este video y nos vemos en los siguientes.